Bueno, entonces, señores estudiantes, continuando con la temática que está prevista para esta jornada, y una vez que previamente ya habíamos visto justamente el proceso determinativo de las obligaciones tributarias como tal, habiéndonos también referido a los sujetos que intervienen en la obligación tributaria, es menester y es importante también relacionar y referenciar este tema con la parte legal, en lo que nosotros habíamos denominado el derecho tributario, ¿no? La obligación tributaria, vamos un poquito más haciendo de historia también, proviene del latín obligare, que significa dos y ligare atar, es decir, es un estrecho vínculo entre dos personas, en nuestro caso, tributaria exclusivamente, tenemos que decir que entre los sujetos de una relación jurídica, cualquiera sea su naturaleza, es sinónimo de debe, que concede a uno de los involucrados el derecho de exigir su cumplimiento, ¿no? Justamente en este concepto de la relación jurídica tributaria, se dice que las obligaciones tributarias que surgen entre el Estado y los contribuyentes, con derechos y deberes recíprocos, forman parte del contenido de una relación especial, ¿no? ¿Cuál es esta relación especial? La relación jurídico-tributaria, que es de un contenido, como les hemos manifestado anteriormente, inclusive, de un contenido complejo hasta cierto punto, pero de la cual podemos expresar que en esencia resultan poderes, derechos y las obligaciones de la autoridad financiera, ¿no? A la cual justamente llegamos al punto de análisis que son las correspondientes obligaciones que son personas sujetas a la potestad. En este caso sería del Estado, ¿no? La relación fundamental del derecho tributario, como habíamos hablado anteriormente, es justamente un vínculo obligacional en virtud del cual el Estado tiene el derecho de exigir la prestación jurídica llamada impuesto, cuyo origen radica precisamente en la realización del presupuesto de hecho previsto por la ley, el Código Tributario, de modo tal que esta vendría a constituir eh, este aliento, este soplo vital para lo que es la obligación tributaria. Con ello, justamente decir que también coexisten otras obligaciones de tipo accesorios que también guardan relación con esta obligación principal en materia de derecho tributario, ¿no? Dependiendo también de los actos administrativos, como habíamos dicho, de la declaración tributaria, de índole o de carácter especial, ¿no? Otro de los temas que es muy importante traer en colación y es este, ¿no? La obligación tributaria es de derecho y más no de poder. ¿Ello qué significa? Que al originarse en la ley, la parte acreedora, o sea, la administración, y la parte deudora, o sea, el contribuyente, se encuentra en pie de igualdad, ¿no? La relación de poder se da entre el Estado con los administrados. En cuanto al primero, el Estado tiene la potestad de crear, suprimir y modificar los tributos. La potestad tributaria o la adquisición es propia estrictamente del Estado, que lo ejercita, como dijimos anteriormente, a través de los organismos tanto legislativos, de la función ejecutiva, da la potestad para que determinen y recauden impuestos aquellos organismos que representan al Estado, digamos, el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, gobiernos descentralizados, como consejos provinciales, consejos municipales, y también otras entidades que forman parte de la administración tributaria. En este sentido, también decir que, de acuerdo a nuestro Código Tributario Ecuatoriano, la obligación tributaria, en su artículo 14 de este cuerpo legal, nos manifiesta que es un vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud de la cual justamente debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero al verificarse de hecho o el hecho generador previsto en la ley.
no es más la obligación tributaria que una típica obligación de dar dinero o especies eh, cuando la ley lo permite justamente de este modo expreso, ¿no? Puede darse mediante débitos bancarios, cobranzas, giros bancarios, transferencias electrónicas, cheques personales, depósitos en general, pólizas de seguros u otros medios semejantes que podrían estar relacionados precisamente en este sentido. Y justamente para que la administración tributaria cumpla con lo que manifiesta el Código Tributario, nos indica que existe o tiene o cuenta con algunas facultades de la administración tributaria. Esta es la facultad reglamentaria, considerada en el artículo 7, una facultad determinadora contemplada en el artículo 68, una facultad resolutiva amparada en el artículo 69, una facultad sancionadora, de la cual se establece en el artículo 70, y por supuesto una facultad recaudadora, a la cual se hace mención en el artículo 71, que no es más que el derecho de recaudar el impuesto en la forma y con los sistemas establecidos legal y reglamentariamente, ¿no? El tema de las obligaciones tributarias, para tenerlo también en colación, es prácticamente justamente en el sentido de lo que tenemos que cumplir para no tener problemas a futuro, digámoslo así, ¿no? Eh, Existen cuatro principales, ¿no? La facturación deberá contar con facturas, en este caso, como ustedes saben, ya les habíamos manifestado a partir de finales de noviembre ya la facturación electrónica, retenciones, notas de crédito y liquidaciones de compras. Segunda obligación, contabilidad básica. Es primordial que usted tenga un registro de ventas y compras para llevar un buen control de las finanzas, ¿no? En la actualidad, por fortuna, existen algunos programas contables que le facilitarán la vida y que de pronto con un solo clic, con un pequeño aprendizaje de lo básico, usted podría tener reportes financieros. Obviamente también en el caso de no poder manejar estas herramientas, es recomendable que usted acuda a los profesionales de la materia, ¿no? Pero no es por demás decir que se puede realizar una contabilidad básica, ¿no? Tercera obligación tributaria, las declaraciones, estas tienen que ser presentadas detallando los ingresos y egresos obtenidos en el periodo que se está declarando y justamente ya lo veremos en una próxima sesión. Y finalmente, lo que es el tema de las retenciones, dependiendo del tipo de contribuyentes, por lo general, esta se le obliga, ahí está su nombre, a las personas naturales que deben llevar contabilidad y, por supuesto, a las personas jurídicas. Sin embargo, todos los contribuyentes estamos en la posibilidad de recibir este documento, ¿no? Como tenemos que ver también a continuación prácticamente algunos detalles de lo que es el registro único del contribuyente también, les damos una breve introducción. El RUC es el instrumento que le permite llevar el control de sus impuestos como parte introductoria también. Este es un número de carácter individual de 13 dígitos que varía según el tipo de contribuyente, que ya lo veremos también cómo se conforma. Y recuerde que obtener el RUC no tiene ningún costo. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de la obligación tributaria? No, basándonos también nosotros en un pequeño y breve análisis de la parte teórica que contienen estas disposiciones reglamentarias, tenemos que decir que es importante distinguir entre objeto de la obligación tributaria y objeto del tributo mismo, no con el afán de confundirles, obviamente. Del concepto dado de la relación jurídica tributaria, podemos determinar su objeto. ¿Cuál es la prestación que debe cumplir el sujeto pasivo? Esto es, el pago de una suma de dinero en la generalidad de los casos. O también entrega de cantidades de cosas en las situaciones especiales en que el tributo se ha fijado en especie, ¿no? El objeto del tributo, en cambio, es el presupuesto de hecho que la ley establece como determinante del gravamen. Es decir, aquí hay que ser más puntuales. La posesión de la riqueza,
que guarda relación con el capital o la renta. La realización de un acto, la condición de las personas mismas y cualquier otra situación jurídica o económica que en el caso de las respectivas aprobaciones, modificaciones, cambios, cumple o se da la ley, el legislador elija como susceptible de generar un tributo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por lo tanto, el objeto del impuesto constituye el presupuesto o antecedente de la obligación. El objeto de la obligación es la prestación que deriva de aquel. La prestación objeto de la obligación consiste exclusivamente en dar. Es exclusivamente eso, ¿no? Existen también otras exigencias o deberes que la ley impone al deudor, inclusive también a terceros. No integran obligación tributaria como referencia al deudor principal, pero sí forman parte integrante de la relación jurídica tributaria como tal, pero también son extrañas o complementarias a la obligación, es decir, lo que llamamos también los responsables. Son cargas públicas destinadas que facilitan la determinación o la recaudación de impuestos. Hay que también tener en consideración que en esta temática o categoría deben incluirse las exigencias sobre la presentación de declaraciones o informaciones lícitas, reales. Deben aceptar las condiciones de carácter fiscal. Se trataría no más que una suma de la obligación principal y de las obligaciones secundarias, pero surgidas en razón con la relación primera con el deudor principal, ¿no? Un sujeto pasivo en este caso, ¿no? Entonces, esto ha sido, como siempre, una pequeña, breve introducción a la temática. Obviamente, no olvidemos, existe también el tema, ¿no? Bueno, yo cuando me desapego, cuando termina o cuando concluye también mi obligación tributaria, ¿no? No va a ser de pronto para todo el tiempo. Pues bien, hay también que relacionarlo que existe o se ha producido eh, el momento de que a través de la administración tributaria se sabe que el contribuyente ya no realiza alguna actividad económica, ¿no? Por lo tanto, ya no es menester que se vea la obligación a cumplir con las mismas, ¿no? En este caso, justamente, esta puede ser una de las causales de extinción, ¿no? Y esto, como siempre referimos, ¿no? El artículo 37 del Código Tributario nos dice que la obligación tributaria se extingue, puede ser totalmente o en partes, ¿no? De acuerdo a los siguientes causales, ¿no? Una solución o pago mediante una compensación, mediante actos que se han considerado de confusión, mediante la remisión y, por supuesto, la prescripción de la acción de cobro, ¿no? El Código Orgánico de la Producción, Comercio, Inversiones contempla otras formas de extinguir la obligación tributaria, porque también acá la obligación tributaria aduanera se extingue por el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. Existe la extinción de la obligación tributaria aduanera, ¿no? Mediante los pagos, mediante compensaciones, mediante la prescripción, mediante la aceptación del abandono expreso, mediante la declaratoria del abandono definitivo de las mercancías, mediante la pérdida o destrucción total de las mercancías y, por supuesto, mediante el decomiso administrativo o judicial de las mercancías. Puede darse también este caso, ¿no? Obviamente nos estamos refiriendo a los medios legales, lícitos, ¿no? No pensarán que de pronto algún contribuyente ya no paga estas obligaciones tributarias aduaneras porque se le decomisó sustancias prohibidas, contrabando, etcétera. Eso ya trae consigo una consecuencia de otro índole, ¿no? Otras acciones que ya inciden en el campo, inclusive, no solo administrativo, sino también penal. Así que hay que dar muchísimo cuidado. Todo delito es sujeto de sanción, todo delito es sujeto de control y, por supuesto, supervisión
en este caso, ¿no? Entonces, con esta breve introducción también, en lo que se refiere a la tributación, es menester también decirles a ustedes que en la próxima sesión revisaremos lo que es el tema del RUT. Hemos visto también términos muy básicos, recordamos lo que son las obligaciones tributarias, los sujetos que intervienen en las obligaciones tributarias. Nos habíamos referido a este código tributario como el origen, precisamente, del régimen tributario, de una relación jurídica tributaria, de un hecho generador del impuesto y que justamente era representado uno de estos sectores por el fisco, ¿no? El fisco era el Estado, determinaba también las etapas en la cual se convierte o se convertía esta relación en un hecho a cumplirse, ejecutarse, ¿no? Por tanto, del ente público competente, cuando se determinaba o se refería a los hechos imponibles, la materia imponible, la base imponible, etcétera. Y esto era muy importante también traer a colación. No olvidemos que existen dos tipos de sujetos, son parte de la determinación tributaria, sujeto activo y sujeto pasivo. Ya vimos también el alcance de todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, con esos antecedentes y también revisando las obligaciones tributarias, es menester que en la próxima sesión hagamos referencia a lo que es el registro único del contribuyente, documento que le habilita a usted para que realice cualquier tipo de actividad económica y como pudimos escuchar también, ¿no? Realicen control respecto de sus obligaciones, respecto de control de sus ingresos y de sus egresos también, ¿no? Entonces, esta ha sido la parte pertinente de la presentación en esta ocasión, ¿no?